presento, soy Benjamín Maestre Molina, estamos de vueltas con otra entrevista. Hace mucho que no teníamos una y esta vez estamos con... Bueno, ahora estás libre, pero con el señor técnico Tobías Conan. Un gusto, Tobías... Casi te digo Matías, me confundo. Todo bien, Benja, ¿cómo andas? Muy bien acá, bueno, de vuelta un gusto tenerle acá. Bueno, un técnico que tuvo bastantes pasos por varios lados. Ferro, Defensa y Justicia, Sao Paulo. Ahora actualmente está libre, si no estoy mal. Mm. Sí, 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 en mi casa. Bueno, hasta conseguir un trabajo. Sí. Bueno, ¿querés que comencemos con la entrevista? Dale. Bueno, justamente la primera pregunta es, bueno, ¿cuáles crees que son los chicos de reserva que vos dirigiste que podían tener un nivel en primera división? Justamente cuando tuviste en la reserva, creo que si no tomé la de Ferro y la de Defensa y Justicia, justamente que bueno, es como sacar bastante buenos jugadores. ¿Qué jugadores te gustaría ver en primera que dirigiste? Bueno, en Ferro estuvo en primera división. Bueno, Eh, pero bueno, hablando del último proceso en defensa, se apostó, bueno, la intención fue apostar a un plantel muy joven, eh, en el cual la gran mayoría era su primer año en reserva. Y bueno, tuvimos muchos debuts en el equipo, ¿no? Debut en reserva, de chicos que nosotros veíamos y habíamos analizado que tenían un gran nivel, y que eran el mejor perfil de novena a cuarta, obviamente teniendo en cuenta la edad cronológica de los chicos que estaban más preparados, del fútbol juvenil para ponerlos a competir en el nivel máximo de fútbol formativo, que es el torneo de reserva. Eh, entonces, bueno, se seleccionaron en su gran mayoría jugadores que le quedaban varios años de proceso previo a ese último año donde se le tiene que hacer contrato o queda libre, ¿no? El año pasado eran los 2005. Y bueno, creo que hay chicos de gran nivel. El otro día, bueno, debutó Alan Coria con San Lorenzo, Valen Loza, Thiago Martínez, bueno, Lauti Vázquez, Lautaro Quiroga. Hay muchos chicos, verdaderamente que yo veo y veía con gran potencial, y que se les dejó un informe muy completo a los dirigentes, basándonos en datos y en el rendimiento del año, eh, cuales nosotros creíamos que a esos jugadores que más minutos fútbol se le dieron eran los que más potencial tenían para llegar a la primera división del club, para rendir y para sostenerse en la primera división de la institución. Y exhibimos el resultado, no le dimos tanto valor a los resultados, sino a que compitan con un estilo de juego determinado, que es el que a nosotros, al que el club le dio muchos resultados, y a los que nosotros nos dio resultados, en los diferentes procesos que tuvimos, que fue bueno en 2015-2016 con Holland, y que clasificamos a la primera sudamericana del club, eh, y que bueno, después se pudo clasificar ininterrumpidamente hasta el año pasado, a copas internacionales. Y después, bueno, después volvimos con Hernán Crespo y se le pudo poner la cereza al postre, ganando la Sudamericana y dejándole al club, para competir una final de Recopa, que después Sebastián Becasé se termina obteniéndola. Y este último proceso fue diferente, porque al plantel, fuimos a dirigir la reserva, a conducir la reserva, para promover y potenciar y acercar, lo máximo posible a los jugadores de fútbol formativo al fútbol profesional del club. me gustan mucho las palabras extravagantes que usás para hablar. Me lo voy a entrar en un cuadernito así después la dijo. Justamente que vos me contás esto de la Sudamericana. Yo a vos te tengo de fondo de pantalla justamente levantando la Sudamericana con todo. Bueno, Muchas gracias. un placer. No, después, la segunda pregunta. ¿Por qué decidiste agarrar a Defensa y Justicia justamente en su peor momento? Después de bueno, que se hayas ido palo de Munera, agarraste, dijiste 4 partidos. Y bueno, los partidos que después va a ser la pregunta relacionada a eso.
Bueno, fue un interinato y en cierto punto la lógica siempre que el entrenador de reserva agarre la primera división cuando el técnico se va. Fue una lástima cuando se va Pablo. Pablo es una persona que yo le tengo admiración y un gran respeto y creo que es un grandísimo entrenador. Y bueno, quedaban 4 partidos y se dio que Pablo una decisión consensuada que no iba a continuar o no sé bien cómo fue la situación ni me corresponde a mí opinar sobre eso, pero me tocó agarrar junto con mi cuerpo técnico esos 4 últimos partidos del semestre donde el equipo venía golpeado, pero que venía, que la verdad que creo que muchas veces en el proceso de Pablo, ¿no? Había obtenido mucho menos de lo que verdaderamente merecía. Y bueno, la verdad que se mantuvo esa tónica, porque de los 4 partidos que jugamos, en 3 merecimos ganar claramente. Y en el que creo que fue el peor partido, que fue el segundo tiempo con Newell's. El primer tiempo fue verdaderamente muy bueno, donde tuvimos situaciones, donde hubo un penal no cobrado. Eh, Después creo que se tuvo el control absoluto hasta el final del primer tiempo, que hubo un gol que la verdad que fue un mazazo que no nos pudimos recuperar. Pero después, bueno, tanto con un Católica fue nuestro mejor partido, donde tuvimos 2 pelotas en los palos, donde tuvimos chances clarísimas para llevarnos el partido y en un córner solo, el único córner que tuvo la U Católica, un jugador de altísima jerarquía como Cancelior, que jugó muchísimos años en la selección venezolana, nos termina haciendo un gol de cabeza. Y después, bueno, no pudimos volver a ponernos en ventaja. Y en victoria también creo que el equipo hizo un grandísimo partido, mereció ganar y bueno, no se pudo. Y el saldo en cuanto al rendimiento creo que en mi análisis fue bueno, pero también el fútbol tiene esas cosas azarosas donde a veces la pelota pega en el palo y no va, y va para afuera, ¿no? Y con Cerro Largo, que uno creía que era el rival más accesible del grupo, 2 situaciones y eh, terminan siendo muy eficaces y el equipo generó. Tal vez no fue el partido más lúcido, pero después nos pusimos 2-1, tuvimos chance para empatarlo, y bueno, tuvimos muchas situaciones, merecimos y la pelota no pudo ingresar. ¿Y qué tanto te afectaron esos resultados negativos? Siempre el perder duele, sobre todo en fútbol profesional, no tanto en fútbol juvenil, pero, pero bueno, había gran ilusión de que se lo pueda clasificar al equipo tanto en Sudamericana como en Copa Argentina, eh, y más un club al cual yo quiero tanto como Defensa y Justicia, donde viví momentos increíbles, hasta te diría los momentos más felices de mi vida. Y es un club que voy a adorar toda la vida y que bueno, ojalá algún día nuestros caminos se vuelvan a reencontrar porque creo que el club, le hemos dado mucho al club y el club también nos dio mucho a nosotros. ¿Y te costó mucho despedirse, justamente despedirte de Defensa y Justicia? Sí, 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 sí. Sí, sobre todo por el vínculo con los chicos, con el plantel. Bueno, hasta el día de hoy que tengo contacto, pero tengo chicos. La verdad que, bueno, me quedé. Te nombré varios jugadores, pero me quedaron varios jugadores sin nombrar, como Toto Blasquez,
mismo Nique que se fue libre y ahora está en Guillermo Brown de Puerto Madryn, pero había chicos había chicos de muchísimo potencial y, y que no solo la valoración a él como a ellos como deportistas, como personas, sino que la verdad que quedó un vínculo excelente donde, nada, la verdad me interesa mucho cómo van creciendo y se van desarrollando, porque eso de que no comparto a veces mucho de que el entrenador no tenga vínculo con los futbolistas, porque creo que es inevitable, ¿no? Es un proceso pedagógico el ser entrenador y los procesos de entrenamiento, y es muy difícil no entablar un vínculo emocional con sus dirigidos, con su cuerpo técnico. Y la verdad que, bueno, nosotros desde nuestra óptica, te hablo de nosotros hablando de nuestro cuerpo técnico y desde mi lugar como entrenador, eh, me apasiona también generar estos vínculos para generar un rendimiento mayor en los futbolistas y para generar un mayor compromiso de ellos para con el proceso, para con su crecimiento también como deportistas. Bueno, ahora con la quinta pregunta, vamos por la mitad. Justamente, ¿cómo te recibieron en el club y qué diferencia hay de, bueno, justamente de otras recibidas de otros clubes que vos pasaste? Y bueno, ¿qué se sintió salir campeón de la Copa Sudamericana? Para va trabadísimo. ¿Se escuchó? Momento, bueno, muy bien, yo en el club. Sí, 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 sí. Me pegó un lagazo. ¿Me bancas? La verdad que Hola, ahí hola. está. Ahí está, no, sí, ahí me puse el automóvil. Bueno, ¿te repito la pregunta para duda? Mm, sí. Hola, Juan. Justamente, ¿cómo te recibieron en el club y qué diferencias hay de otros clubes que te hayan recibido? Y bueno, ¿qué se sintió salir campeón? Bueno, la verdad que he trabajado en diferentes clubes y la verdad que no creo que hasta el día de hoy he hecho un camino muy lindo, donde después, bueno, siempre hay situaciones donde los resultados se dan y obviamente todo parece que es color de rosas y después situaciones adversas, pero no tengo reproches ni, ni tengo una observación negativa de todos los pasos que he dado y de los equipos en los cuales he estado, sea en su momento como analista de rendimiento, después como ayudante de campo de Crespo y después como entrenador. Obviamente, defensa tiene una connotación especial porque estuve 3 veces, porque lo siento como mi casa, eh, porque siempre hay mucho afecto por parte de la gente, sea empleado del club, mucho respeto a lo que hemos hecho en el club, tanto con Ariel como con Hernán. Bueno, obviamente ni hablar mi viejo, cuando hablo en plural lo incluyo, y de los hinchas y de la gente. Entonces, desde ya que el sentimiento es muy especial y cada vez que vuelvo al club es verdaderamente muy lindo. Pero después, bueno, todos los clubes tienen cosas preciosas. Arsenal lo disfruté muchísimo y he quedado con un vínculo excelente tanto con los dirigentes como con los jugadores que hemos tenido. En ese momento se hicieron debutar muchísimos chicos porque el club económicamente no estaba para poder reforzar y jugamos con el equipo más joven de la B Nacional. Y el primer semestre fue muy bueno, estuvimos peleando el torneo y después, bueno, los resultados tal vez fueron decayendo a medida que se fue desarmando el plantel, que es algo muy propio también en el fútbol argentino, sobre todo con clubes que tal vez no están en su mejor situación económica.
Y después los Ferro lo mismo, creo que fue apasionante dirigir un club tan icónico y con tanta historia eh, como Ferro, ¿no? Y la exigencia también que te transmite la gente eh, con el deseo de volver a la primera división después de tantos años, ¿no? Pero también disfruté muchísimo ese proceso. La verdad que los guardo con gran cariño los procesos. Bueno, justamente hablando de Ferro, ¿te volverías a dirigir a Ferro teniendo en cuenta la situación como está? Eh, Ahora hay un técnico trabajando, que es un técnico de gran prestigio y de gran recorrido en el fútbol argentino. Eh, y bueno, es difícil responder eso, ¿no? A mí me apasiona trabajar y me apasionan los proyectos deportivos que apunten a que el club crezca y que también el club te ayude a crecer a vos. Eh, y obviamente uno no le cierra las puertas, a nadie. El Ferro es un club muy exigente y cuando tal vez no se terminan de cumplir los objetivos, la gente, bueno, a veces se queda con el recuerdo final, pero eh, es un club que le tengo un grandísimo cariño, donde comenzó mi viejo y donde yo viví muchas cosas de chico acompañándolo a mi viejo cuando mi viejo arrancó en fútbol, después trabajó en básquet en la primera de Ferro y yo tengo el recuerdo de chico de acompañarlo a básquet, que en su momento llegaron, si no recuerdo mal, a semifinal de Liga Nacional, perdiendo con Boca y bueno, el echar cada vez que entraba al club y la verdad se me ponía la piel de gallina de dónde estaba, porque Ferro siempre fue un club modelo donde lo han dirigido en las diferentes disciplinas los mejores entrenadores, eh, del, hasta te diría de la historia argentina, ¿no? En vóley Julio Velasco, ha pasado por Ferro, Bonini en la preparación física, Gribol, Leognan, Nudel, bueno, grandísimos entrenadores han marcado la historia del club, ¿no? Y no me quiero olvidar de tantos otros que han pasado por esa institución y que han marcado la historia grande de Ferro. Bueno, ahora te aviso por las esta es la séptima pregunta por las dudas. Bueno, justamente, ¿qué relevancia tiene tu papá a los jugadores que vos dirigiste? Justamente, bueno, en la preparación física. Mucha, y la forma del trabajo, nuestra concepción, no es que cada uno trabaja como compartimentos estancos, ¿no? Donde él se ocupa solo de la preparación física, la visión del proceso de entrenamiento es muy integral, donde vinculamos lo técnico, lo táctico, lo físico y lo emocional. Sí, él tiene una capacidad de liderazgo, no sé si llamarle innata, pero muy desarrollada, y tiene una capacidad de generar vínculos significativos con los jugadores. Entonces, bueno, eh, siempre sucede que le tienen gran respeto, pero respeto en el sentido del afecto, de la preponderancia que le dan a él para que los ayude a desarrollarse, y también está de mi lado. Yo me apoyo mucho en él, por todas las vivencias que ha tenido, todo lo que ha logrado en el fútbol, para crecer y para desarrollarme. Bueno, esta es la antepenúltima pregunta, si no estoy mal. Bueno, justamente, ¿qué experiencia te llevas de haber dirigido en Brasil? Bueno, de haber estado en Brasil. Bueno, el proceso con Hernán en San Pablo fue verdaderamente muy lindo. Pudimos ganar un título, acá justo lo tengo en versión miniatura, el Paulista.
Eh, Pudimos ganar un título después de 11 años en el club, que no ganaba un club tan grande como San Pablo, entonces fue algo muy importante para la institución. Ganar el Paulista y ganar el Paulista contra el clásico rival, que es Palmeiras. Palmeiras, Corinthians, San Pablo son el gran clásico paulista. Y, y bueno, ganarlo también con mucha autoridad. Entonces, eso fue muy significativo. Y después fue una experiencia hermosa porque en Brasil se juegan una grandísima cantidad de partidos. La verdad que hasta es en un momento extenuante, ¿no? Porque llegas a jugar hasta cada 48 horas. Perdés cierta noción de tiempo y espacio. Pero fue un crecimiento enorme porque me tocó trabajar y tener que entrenar a jugadores de una trayectoria enorme y tal vez que estaban en su última etapa, pero que adquirí muchos aprendizajes, como Dani Alves, el Profeta Hernández, Eder, Joao Miranda, grandísimos futbolistas que se han destacado en Europa y al más alto nivel. Y bueno, me llevé grandes experiencias la verdad que siento que me han hecho mejor entrenador y persona ese proceso, ¿no? Así que bueno, fue una experiencia, la verdad, única y que eso sí me encantaría volver a vivir, volver a trabajar en el Brasileirao, volver a trabajar en Brasil. Fue hermoso. Bueno, ahora es justamente, bueno, ¿cuál fue el obstáculo más difícil que tuviste que superar en tu carrera para, bueno, poder estar haciendo tu profesión? Obstáculo más difícil. Sí, siempre hay obstáculos, ¿no? Y la vida se trata de eso, ¿no? De superar las vicisitudes que se te van presentando. Eh, Tal vez esos prejuicios propios que le han pasado a todos los que no han sido futbolistas y también la juventud, ¿no? De uno. Entonces siempre está esa cosa de... Yo ya llevo más de 10 años trabajando en fútbol profesional, pero pasa mucho de esto de que siguen creyendo que es parte también de la coyuntura de hoy, la agresión que hay en redes, pero que se sigue considerando que uno es un inexperto, un pasante, y bueno, uno ya tiene toda una trayectoria, un recorrido. eh, no me siento ni mejor ni peor que otros, pero en ese camino me tocó trabajar con entrenadores de altísimo nivel, donde he aprendido y crecido mucho, como Holland y Crespo. Ariel ha sido un gran maestro para mí en cuanto a lo técnico, táctico, a aprender sobre el desarrollo de metodología. Bueno, creo que todas esas experiencias me han hecho y me han convertido en lo que soy. Y uno tiene que seguir desarrollándose y creciendo, pero, pero tal vez eso que te marcaba antes de que por la juventud y por no haber jugado al fútbol, convivir con esos prejuicios, pero que tal vez otra persona los tiene desde otro lugar. A veces en la sociedad es más fácil criticar al otro que observarse a uno mismo, ¿no? Y hasta transfiere y proyecta situaciones e incomodidades de su vida, disgustos de su vida en un otro. Y todos los que convivimos con trabajos que tienen exposición,
sea desde ser entrenador, jugador, vos en tu caso iniciando tu carrera como periodista, vas a emitir una opinión, a alguno no le va a gustar y tal vez te va a juzgar y condenar por eso. Uno tiene que aprender a lidiar y convivir con esas situaciones, pero no creo que haya tenido una situación puntual, un escollo puntual. En la vida se te van presentando constantemente y está en uno cómo los va sorteando, o si no lo pudo sortear, cómo se levanta ante esa situación. Vos podés decir que en cualquier crítica que te digan cualquiera, decís, yo soy campeón sudamericana. ¿Y vos? Da. ¿Cómo? Si alguien te critica a vos, le decís, yo soy campeón sudamericana. ¿Y vos? ¿Qué sos? Nada, no pasa. Creo que no pasa por ahí porque hay grandísimos entrenadores que tal vez no pudieron coronar con un campeonato o que lo obtienen en diferentes momentos, lo ganan de más grande. Los caminos de cada uno son diferentes. Lo que uno tiene que ver es la hondura del proyecto, la pasión con la cual se desempeña. No, para mí un título no te autoriza más o menos que a otro. Yo qué sé, pasa muchas veces que, bueno, mira, se ha criticado, se critica a Gallardo, se critica a Guardiola, y Gallardo es uno de los entrenadores más ganadores de la historia del fútbol argentino, el entrenador más importante de la historia de River, junto con la Bruna, y Guardiola, a mi entender, es el técnico más importante de la historia mundial. Y si se los critica a ellos de ahí para abajo, nadie está exento. Pero Guardiola no ganó Sudamericano. Bueno, justamente... Le falta eso. Bueno, justamente esta es la última pregunta. Yo te doy las gracias por estar acá, por compartir tu tiempo, justamente. Y bueno, vamos con la última pregunta. ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Cuáles son capaz las pequeñas cosas que uno no cuenta, que se les pasa por alto, que les dieron justamente la suerte o el oportunio de poder estar acá? ¿Cómo? A ver, repetime la pregunta, Benja. ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Qué son las cositas esas que te pasaron en la vida que hicieron que puedas estar acá trabajando? En pocas palabras. Bueno, uno tiene el azar también. No creo mucho en el mérito, pero también creo que la meritocracia exclusiva no existe, ¿no? A mí me tocó nacer y criarme en un mundo de entrenadores, ¿no? Entonces, obviamente, eso condicionó mucho mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi vocación. Y creo yo que también me dio un montón de herramientas. Ahí entra mi virtud para poder incorporarlas, todas las vivencias que he tenido desde muy chico, de acompañar a mi viejo en los diferentes trabajos, ver cómo trabajaba Pasarela, ver cómo trabajaba Burruchaga, Almeida, cómo eran, ¿no? Aparte, el establecer un vínculo y a partir de todos esos procesos ir consciente, inconscientemente, porque obviamente que yo era muy chico, pero iba creciendo, y después, bueno, ya más en mi adolescencia o un poquito previo, ya me tomé la decisión que quería ser entrenador, entonces fui incorporando todas esas situaciones y herramientas de forma mucho más consciente para poder aplicarlas a futuro. Pero también uno no puede negar el azar que uno tuvo. Yo no elegí dónde nacer y la verdad tuve la posibilidad de tener acceso a convivir con grandísimos entrenadores y a que se me puedan abrir puertas tal vez de forma más un poco más sencilla que a otras personas que tal vez no
no tienen tan de cerca el mundo del fútbol y quieren acceder. Pero bueno, ahí donde entra el mérito es cómo uno afronta lo que va viviendo y las posibilidades que va teniendo. Y creo que pude aprovechar todas esas posibilidades para formarme, para enriquecerme. Y creo que, bueno, eso me ha permitido ser la persona y el ser humano que soy, ¿no? Una película para mí que me apasiona porque describe esto de cómo va aprendiendo el ser humano y cómo se va conformando es ¿Quién quiere ser millonario? Es una película india que ganó muchísimos Oscars y la recomiendo profundamente. Y habla de esto, ¿no? Cómo las experiencias de tu vida te van haciendo lo que sos y vos vas adquiriendo conocimientos de eso, ¿no? Y bueno, me siento identificado en eso, ¿no? Mi vida me fue conduciendo a la situación que estoy hoy y bueno, también con todos los objetivos que voy teniendo y apunto a estar en un par de años, ¿no? Bueno, este es el final de la entrevista. De vuelta, yo lo repito, es un placer haberte tenido acá. Bueno, tenerte a vos, justo que veníamos planificándose bastante. Y bueno, yo te pido muy amablemente si te puedes despedir del público. Bueno, agradecerle a todos, recomendar que te sigan, que te escuchen, porque la verdad que tenés un futuro muy prometedor como periodista y lo que pretendas porque lo haces con mucha pasión, Benja. Así que bueno, felicitarte también, agradecerte por la calidad de la nota y bueno, saludar a todos los oyentes. Bueno, yo también me despido. Nos vamos, guiño, guiño, supuestamente. Bueno, yo soy Benjamín y con esto yo me despido. Hasta luego. Bueno.